Hoy vamos a ver las manifestaciones clínicas de la anemia por deficiencia de hierro. Bueno, cuando hablamos de anemia, pues los signos y síntomas van a seguir siendo el síndrome anémico clásico, ¿no es cierto? La disnea, la astenia, la taquicardia, la palidez, que la palidez siempre será la más significativa al momento de hacer el diagnóstico de anemia, pero en este caso este síndrome anémico depende mucho de la edad de los pacientes. No es lo mismo una persona joven que una persona de la tercera edad. Es obvio que la persona de la tercera edad va a tener más síntomas que una persona más joven. Lo mismo si es que existen comorbilidades, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, pues se va a complicar más, va a tener más síntomas del paciente. Si tiene un EPOG y encima una anemia, pues los síntomas van a ser muy llamativos en el paciente. Ahora, también depende del tiempo. Entonces, esto es una variable interesante porque usualmente la anemia por deficiencia de hierro, su causa más frecuente es las pérdidas crónicas de sangre, es decir, que vienen perdiendo sangre desde hace mucho tiempo y la anemia se va instaurando de forma paulatina, lenta, ¿sí? Entonces, usualmente estos pacientes, sí, que hacen este problema de anemia por deficiencia de hierro, suelen desarrollar una anemia lenta. Y esto permite que el organismo se adapte a los niveles bajos de hemoglobina y prácticamente no hay síntomas. De hecho, lo más frecuente es que el paciente sea completamente asintomático. Y muchas veces los pacientes llegan a la consulta diciendo, doctor, y yo pregunto, ¿por qué usted vino? Y me dice, la respuesta usual suele ser, es que me hicieron un examen y me encontraron anemia. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les suelo preguntar, ¿y por qué se hizo el examen? Entonces ahí empiezan ellos a contar cuáles son los problemas que tienen asociados, pero usualmente no es directamente por anemia, ya de antemano, y ellos llegan diciendo, es que ya me hicieron un examen y tengo anemia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que suelen los pacientes relatar? Ya cuando uno se pregunta un poco más dirigidamente, es debilidad, fatiga, o sea, astenia, dificultad para concentrarse, que es bastante frecuente esto. Muchos, recuerdo casos en particulares de gente que trabaja así haciendo números, cuentas de este tipo de cosas y que ya tienen dificultad incluso para poder realizar este trabajo de forma adecuada. En los niños puede haber un desarrollo mental, retardo del desarrollo mental y motor. Entonces es muy importante prevenir en ellos estos problemas. Puede haber riesgo de parto pretérmino en las mujeres que están embarazadas, de ahí lo importante es detectarlo a tiempo. Puede dar síntomas de insuficiencia cardíaca, sobre todo en personas de tercera edad, y es importante que nosotros hagamos, digamos, un buen estudio en los pacientes. Obviamente, el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca va a descompensar su insuficiencia cardíaca. Puede haber un aumento del riesgo de infecciones y además un síndrome de piernas inquietas usualmente. Ahora, esta tabla que están viendo ustedes aquí está publicado en el Lancet Hematology, es un trabajo del 2015 que es muy interesante, un artículo de revisión donde clasifica los síntomas de la deficiencia de hierro en tres grupos, en los muy frecuentes, frecuentes y raros. Fíjense que dentro de los muy frecuentes, en el 63% de los casos, lo más llamativo es el dolor de cabeza, es el síntoma más importante. Les digo, muchas veces mujeres que menstruan de forma abundante suelen tener esta manifestación y a veces son diagnosticadas como migraña y resulta que en el trasfondo hay una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? La palidez, fíjense que llega hasta el 50% de casos, tampoco son todos los pacientes que tienen palidez, la fatiga el 44% y la disnea como los síntomas más frecuentes de la anemia por deficiencia de hierro. En cuanto a los síntomas frecuentes, la alopecia se presenta hasta el 30% de los pacientes, la pérdida del cabello, glositis en el 27%, síndrome de piernas inquietas hasta en el 24%. Y lo interesante, soplos cardíacos se puede presentar en el 10% y taquicardia en el 9% de pacientes. Fíjense que no son muchos, ¿no? Pocos pacientes que hacen este tipo de problemas. Bueno, síntomas raros, inestabilidad hemodinámica en el 2% y síncope en el 0.3%. Esto de aquí quisiera ser muy enfático, no es que la anemia lleve al síncope, ¿no es cierto? Puede que el paciente para que tenga síncope usualmente se acompaña de algo más y es por eso que el paciente se desmaya. Entonces no echarle la culpa a la anemia, sino pensar que puede haber algo más que desencadene el síncope, porque realmente es muy poco probable que por solo anemia haga síncope. Ahora, coiloniquia, esta alteración que están viendo ustedes en las uñas, como pueden ver, digamos, las uñas
con una fosita a ese nivel, que es la coironiquia que están viendo ustedes aquí. Es raro, ¿no? Es poco frecuente. De hecho, esta imagen es tomada del New England Journal of Medicine, de un caso clínico que se publicó ahí. Para publicar un caso clínico de anemia es que realmente es bastante raro esta situación, ¿no? Para que se publique en el New England. Ok, entonces, conociendo ahora sí los signos y síntomas, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro? Doctor, se le fue el audio, no podemos escucharlo. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ya, ¿qué tanto no me escucharon? Ya, Lo hasta último nomás. manifestaciones clínicas, sí, solo lo de diagnóstico, ¿no? Ah, ya, lo de diagnóstico faltaba. Ok, voy mejor a apagar la cámara porque creo que es de conexión. Bueno, entonces, en relación al diagnóstico, ¿cómo hago yo para hacer el diagnóstico? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo hago el diagnóstico de deficiencia de hierro? Con suplementos, pero como mencionó, o sea, deberíamos tratar la patología base, porque si la anemia secundaria no va a resultar el tratamiento con suplementos de Ok, hierro. Una buena historia bueno, el clínica. A tratamiento, través de, ¿cómo hago el diagnóstico? a través de pruebas, doctor. ¿Qué Para Ah, prueba? el diagnóstico, perdón. Exámenes de Con laboratorio. una buena anamnesis, biometría también. biometría El hemática. examen físico. La historia clínica es el primer paso, ¿no es cierto? Acabamos de ver las manifestaciones clínicas. Por favor, recuerden, el dolor de cabeza es un dato importante cuando hablamos de deficiencia de hierro. Entonces, sí, este puede ser el síntoma inicial y es mucho más frecuente que la palidez misma. Entonces, cuando tengo un paciente que tenga un factor de riesgo, es obvio que pues el dolor de cabeza me está indicando que va por ahí, ¿sí? Que tenga deficiencia de hierro. ¿Qué más le puedo pedir? Exámenes de laboratorio, Exámenes de la laboratorio, ¿no es cierto? hemograma, ¿Qué biometría me va a hemática. mostrar el hemograma? El Hemoglobina. hierro, la, Hematocrito, hemoglobina, la ¿Ya? ferritina. ¿Cómo va a ser Volumen. la biometría en el paciente con anemia por deficiencia de hierro, usualmente? el hierro va a estar disminuido, Ya. también la transferrina va a estar aumentada. Ok, es el perfil de hierro, de acuerdo. Bueno, en la biometría, lo primero que vamos a encontrar es una anemia microcítica hipocrómica A regenerativa, acuérdense. Anemia microcítica hipocrómica A regenerativa con AD amplio. ¿Qué significaba esto de AD amplio? Es para saber el tamaño de los Ujú. eritrocitos y el volumen, en la cantidad. Aniso, nos dice anisocitosis, Ah, ¿no? Anisocitosis. Y fíjense, algo que no habíamos hablado antes es la trombocitosis. ¿Qué significa? Que se incrementa el número de plaquetas. No en todos los pacientes, pero en muchos sí hay una trombocitosis que se acompaña a la anemia microcítica hipocrómica A regenerativa. Entonces, recuerden que yo al inicio les di un algoritmo que decía, cuando existe la hemoglobina baja, esta tiene que ser sola para yo irme directamente a buscar la deficiencia de hierro. Pero si la anemia se acompaña de una alteración de los glóbulos blancos o alteraciones de las plaquetas, deberíamos hacer un frotis. No sé si se acuerdan eso. Entonces, aquí estamos viendo la excepción a la regla. No necesito hacer un frotis si tengo una anemia microcítica hipocrómica A regenerativa con trombocitosis. ¿Por qué? Porque lo que sugiere es deficiencia de hierro, ¿no? Sí, deficiencia de hierro. Entonces, ¿para qué voy a pedirle un frotis de sangre periférica? En este caso, las plaquetas están altas en respuesta a la deficiencia de hierro. Obviamente hay que identificar la causa y esto es muy importante, tanto por historia clínica, hay que preguntarle al paciente, bueno, ¿cómo están? Si es mujer, ¿cómo están sus menstruaciones? ¿Qué tanto está, qué tan seguidas son? ¿Cuántos días duran? Si es que utiliza muchas toallas, si es que son coágulos, los que elimina para más o menos buscar la causa de la anemia. Si fuera un varón, ¿qué le preguntara? Tal Su vez dieta. ¿No? Si fuera un hombre, ¿qué le un, preguntara? un antecedente quirúrgico, tal vez, doctor. Sí, antecedente quirúrgico está bien, gastrectomía, esas cosas, pero ¿qué más le podrían preguntar?
Síntomas gastrointestinales. ¿Qué síntomas gastrointestinales? Reflujo gastroesofágico, tal vez. Dolor urente en Dolor epigastrio, urente. pesadez postprandial, llenura, digamos, datos de dispepsia, ¿no es cierto? Porque recuerden que las enfermedades que causan dispepsia usualmente pueden provocar también sangrado y anemia, ¿no? Entonces, siempre buscamos eso por interrogatorio y obviamente por exámenes de laboratorio. Obviamente el perfil de hierro, que ya lo hemos visto y ustedes me lo acabaron de decir hace ratito, pues hay que buscar el perfil de hierro, que tengamos una ferritina baja, ¿no es cierto? Con generalmente la saturación de hierro bajo, con una transferrina elevada y con hierro sérico que puede estar normal o puede estar disminuido. Ahora, hay un elemento más que no les había mencionado previamente, que es el receptor soluble de transferrina. ¿Alguien se acuerda qué es el receptor de transferrina? Era el encargado de llevar el hierro libre en sangre hasta adentro de la célula. Correcto. Bueno, no el hierro libre, sino el hierro unido a la transferrina. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que el receptor de transferrina atrapa la transferrina que está unida con el hierro y lo internaliza. Miren cómo se introduce dentro de la célula. Y aquí dentro de la célula, dentro de este endosoma, se produce la liberación del hierro. Se libera el hierro y el hierro finalmente es conducido por esta proteína que se llama transportador de metales divalentes tipo 1, o sea, el mismo que ya vimos antes. Le transfiere hacia el citoplasma, en donde Doctor, no lo finalmente... escuchamos. Churos. Ahí, no sé si me están oyendo. Sí se le está escuchando bien. Mi parte sí se la escucho. Entonces, a lo mejor es la compañera que está con problemas de audio. Bueno, les decía que dentro del endosoma se libera el hierro y finalmente el hierro pasa por el transportador de metales divalentes y en el citoplasma se forma la ferritina, ¿no es cierto?, dentro de la célula. Luego, posteriormente, es eliminado el receptor, sale hacia afuera, el receptor de transferrina, y el apotransferina, que es la transferrina sin el hierro, se va hacia la sangre. Ok. No sé si está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Sí está claro, ¿verdad? Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo dentro de la célula tengo la ferritina baja? ¿Qué creen ustedes que pase con el receptor de transferrina? ¿Va a aumentar? Exacto. ¿Por qué? Porque necesita captar más hierro para suplir la deficiencia de ferritina. O sea, Perfecto, muy bien. Necesita captar más transferrina para poder meter más hierro, ¿no es cierto? Entonces el receptor de transferrina aumenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si más bien tenemos una ferritina, pero alta? ¿Qué es lo que pasa con el receptor de transferrina? disminuye. Exacto. El receptor de transferina, perdón, TF por el disminuye. Entonces, si yo tengo dudas de que el paciente tiene deficiencia de hierro, ¿qué es lo que debo pedir? Receptor soluble de transferina. Si este aumenta, si el receptor soluble de transferina aumenta, ¿qué significa? Que tiene deficiencia de hierro. Pero si el receptor soluble de transferina está disminuido, ¿qué significa? Repito la pregunta. Si el receptor soluble de transferina aumenta, significa que hay deficiencia de hierro, ¿no es cierto? Ferritina baja. Pero ¿qué pasa si el receptor soluble de transferina más bien está disminuido? ¿Qué significa? La ferritina está alta. Exacto. Entonces, ¿cuándo utilizo el receptor soluble? Cuando tengo dudas. Cuando el estatus de hierro, cuando pido yo el índice de saturación, la transferina, el hierro sérico y la ferritina, y con eso me queda dudas, digo, como que está dentro de lo normal, digo, tengo dudas, eso no es deficiencia de hierro, debería yo pedir un receptor
soluble de transferrina, que tiene una sensibilidad del 86% y especificidad del 75% para el diagnóstico. Digo, es un apoyo, no es una prueba que hagamos de rutina. Usualmente nos quedamos en el estatus de hierro y esto generalmente lo hacemos cuando existe dudas en el diagnóstico. No sé si quedó claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Muy bien, sigamos entonces. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Una compañera ya les estaba diciendo, ¿cuál es el tratamiento? Suplemento de hierro. Suplementos de hierro, ¿no es cierto? Le damos hierro oral y esto ayudaría a mejorar la condición del paciente, ¿no es cierto? En el mercado nosotros podemos encontrar gluconato, fumarato, sulfato ferroso, tenemos otros preparados más nuevos como el hierro carboximaltosa, que viene también en tabletas y en ampollas bebibles, sí, es otro preparado de hierro que también lo podemos encontrar. Ahora, esto mejora mucho si yo le agrego vitamina C. La absorción del hierro mejora mucho si le damos vitamina C al paciente, que puede ser vitamina C en forma de tabletas o puede ser vitamina C en forma de jugos de frutas. Es decir, tómese con una limonada, tómese con una naranjada, con un jugo de kiwi, con alguna fruta ácida que ayude, digamos que sabemos que tiene mayor contenido de vitamina C y puede ayudar a que se mejore la absorción. Y todavía mejora mucho más si le administramos en ayunas, sin alimentos. Entonces, esas serían las condiciones para dar los suplementos de hierro, en ayunas y acompañados de vitamina C. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta que siempre va a haber un grupo no respondedor, que no responda a esto. Entonces, una piedra angular en el tratamiento de los pacientes es el seguimiento. O sea, no me puedo descuidar yo solamente darle hierro y decirle, bueno, nos vemos. Regrese cuando se sienta mal. No. Esto es muy importante de que al paciente le hagamos seguimiento para ver si es que responde o no responde a nuestro tratamiento con hierro, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Bueno, ¿y cuáles son las dosis? Nosotros tenemos dos tipos de tratamientos que podemos dar. Uno se llama profilaxis y obviamente la profilaxis significa evitar que el paciente caiga en deficiencia de hierro y obviamente el tratamiento para la anemia ya por deficiencia de hierro. Entonces, la profilaxis usualmente se da, ¿en qué personas damos profilaxis? En las mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas. Y en los niños pequeños, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que nosotros estamos obligados a suplementar a los niños desde los 4 meses y a las mujeres embarazadas. Mujeres en edad fértil no nos obliga el Ministerio de Salud, pero en realidad sí deberíamos suplementar también a mujeres en edad fértil. ¿Qué debemos darle? 60 miligramos de hierro elemental, ¿sí? Una vez al día es suficiente, o 2 miligramos por kilo de peso en niños. Es suficiente darle a los niños para evitar que vayan a caer en deficiencia de hierro. Ahora, si el paciente ya tiene deficiencia, anemia por deficiencia de hierro, el tratamiento cambia, 65 miligramos de hierro elemental, pero eso le vamos a dar cada 8 horas, ya no solo una vez al día, sino cada 8 horas. En los niños sería 3 a 6 miligramos por kilo cada 8 horas, y esto con una duración aproximada de 6 meses de tratamiento para la anemia por deficiencia de hierro. O sea, el tratamiento es largo. Recuerden, tenemos que valorar siempre la respuesta al tratamiento. Entonces, ¿cómo valoro la respuesta al tratamiento? Debemos darle al paciente aproximadamente nosotros un tratamiento. Una vez que empiece el tratamiento, debo esperar hasta 4 semanas y valorar la respuesta, ¿sí? Porque la biometría cambia alrededor de las 2 a 4 semanas. ¿Qué es lo que yo espero? Que la hemoglobina suba al menos 2 gramos y que los reticulocitos estén más de allá del 2%, ¿sí? Se cataloga como respuesta completa si ha conseguido subir 2 gramos y con respuesta parcial si por lo menos ha conseguido más de 1 gramo, ¿sí? Más de 1 gramo. Y no respuesta cuando el paciente no alcanza a recuperar ni siquiera 1 gramo de hemoglobina, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hago esto? A las 4 semanas. Por ejemplo, si es que hoy día 27 de abril yo receto hierro a un paciente, le tengo que decir también al paciente, luego que termine el tratamiento, a las 4 semanas, tiene que venirse a hacer nuevamente una biometría, más reticulocitos y venga para un control. Tiene que venir a las 4 semanas. ¿Y qué estoy esperando? Que suban los reticulocitos
o suba la hemoglobina 2 gramos desde el valor inicial. Si es que es así, entonces quiere decir que hemos alcanzado respuesta. No sé si queda claro. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Doctor, una pregunta, y en el caso de que el tratamiento no veamos un resultado, ¿se le aumenta la dosis nada más o se procede No, de ya otra vamos a forma? ver qué hacemos. Sí hay más opciones, pero por el momento dejemos hasta allá. Vamos a ver qué hacemos en este caso de que no responda. Ahora, ¿por qué puede ser que el paciente no responda? Por los efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y esto hay que decirlo muy claramente al paciente incluso. Miren, se presenta tan frecuente como el 35 al 70% de casos. Es decir, es muy probable que yo dándole el tratamiento con hierro, el paciente me haga algún efecto adverso. Lo común es que se quejen de náuseas, vómitos y la constipación es lo más frecuente. Y muy molesto que incluso obliga a los pacientes a suspender el tratamiento. Algunos suspenden, ya no siguen tomando. Nosotros tenemos que advertirles desde el primer momento que puede ocurrir esto, y si ocurre, que no abandonen el tratamiento, sino más bien que vengan a una nueva cita para poder ajustar el tratamiento y ver si se puede o no, digamos, disminuir los efectos adversos. Ahora, el sabor metálico, la verdad que sí se quejan, pero no suele ser tan molesto como lo anterior, y las heces negras es algo que ya se les advierte, ¿no? Se le dice, tomando hierro, sus heces se van a volver negras. Entonces, la mayor parte de pacientes ya no se quejan, ya no dicen nada de eso, porque ya saben que es por el hierro. La verdad es que es el menor problema en cuanto a efectos adversos se refiere. Ahora, ¿qué podemos hacer si el paciente tiene efectos adversos? Pues hay varias estrategias. Por ejemplo, en vez de darle cada 8 horas, darle cada 12 horas. Le quitamos una dosis para tratar de hacer que tenga menos molestias. Y dos, en vez de darle antes de las comidas, darle 2 horas después de la comida. Digo, a veces funciona eso y el paciente puede continuar el tratamiento sin necesidad de abandonarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos recomendar al paciente si es que tiene problemas. Muy bien. Eso con el tratamiento con el hierro vía oral. Doctor, Ahora, ¿sí? ¿y al paciente que se le está dando tratamiento por vía oral se le tiene que cambiar la dieta también? O Claro, pues, se debe mejorar la dieta. Si es que no comía carne, pues decirle que coma carne al menos 2 veces a la semana, ¿no? Para tratar de contrarrestar el problema de la deficiencia de hierro. O sea, obviamente, pues si es un vegetariano convencido, no lo vamos a convencer de que cambie a carne, pero pues sí tenemos que convencerle que debe llevar un suplementación de hierro ya el tiempo que él sea vegetariano, ¿no? ¿Ok? ¿cuáles serían esos alimentos que no sean carne para un vegetariano, por ejemplo? Lenteja puede ser. Lamentablemente no. Es carne o no hay más. Entonces, si no va a consumir carne, tiene que ser suplementos de hierro. O sea, él tiene que usar suplementos de hierro por lo menos 2 veces a la semana. Tomar una tableta 2 veces a la semana. Ya con eso. Tampoco es mucho, yo digo, es poco tomar 2 tabletas a la semana. O sea, no le veo ningún problema hacerlo. Listo, sigamos. Otra opción de tratamiento que tenemos es usar hierro parenteral, o sea, hierro vía venosa. ¿El hierro vía venosa tiene la ventaja de que es altamente efectivo? Pues obvio que sí. Si es que yo le pongo vía venosa, el hierro ya no tiene el problema de la absorción y llega directamente a la vía venosa y directamente llega a los almacenes de todas las células. Ahora, este hierro es tan ventajoso que la respuesta se puede ver desde la primera semana. O sea, súper bien. ¿Sí? Ustedes le ponen el tratamiento con hierro y el paciente llega a la siguiente semana y dice, me siento súper bien, ya no me duele nada, no me molesta nada, y es así, mágico, digámoslo entre comillas, ¿no? Porque es mucho más ventajoso, y sobre todo en pacientes que tienen mala absorción, hablamos de enfermedad celíaca, hablamos de sprue tropical, hablamos de Helicobacter pylori, lo mejor es tratamiento con hierro vía venosa, ¿sí? Porque ellos suelen tener mala absorción. Ahora, ¿cuánto de hierro? Hay una fórmula que es una fórmula clásica, que es la fórmula de Ganzoni, que es la siguiente. El hierro que vamos a administrar es igual a los kilos de peso del paciente, multiplicado por la diferencia entre la hemoglobina ideal, que suele ser 12 o 13, menos la hemoglobina real, multiplicado por una constante que es 0.24, y esto más 500. Los 500 miligramos corresponden a los depósitos de hierro que debe tener el paciente. Entonces, esto hierro, sí, es súper bueno, como les digo, tiene múltiples ventajas, pero no está exento
de reacciones adversas. Y quizá la más compleja de todas es la anafilaxia. Puede producir una anafilaxia severa que requiere incluso terapia intensiva. Entonces, de ahí lo difícil y la resistencia de los médicos a veces a dar hierro vía parenteral por la anafilaxia que puede tener. ¿Sí? Además, existe un riesgo teórico de infección de 1.33, un riesgo relativo de 1.33. Miren este intervalo de confianza que está sobre la unidad, ¿no es cierto? Sobre 1.1 a 1.6. Es un solo estudio en donde está publicado esto, la verdad, pero pues existe ese riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué riesgo de infección? Porque las bacterias también necesitan hierro para poder duplicarse, para poder hacer su metabolismo enzimático. Entonces el hierro también les mejora a las bacterias y pueden estar pues proliferantes en pacientes que reciben hierro. Por eso es que el hierro parenteral en pacientes hospitalizados usualmente no se maneja. Se maneja en pacientes que están o por salir con el alta o pacientes que necesitan o se les cita posteriormente para ponerles el hierro, ¿no? No se les pone durante su hospitalización usualmente. Ahora, preparados de hierro, en nuestro mercado conseguimos dos. El hierro sucrosa, que es el que conseguimos fácilmente, que más o menos vienen ampollas de 100 miligramos, y estas podemos administrarle máximo 200 miligramos por aplicación. Usualmente damos 3 aplicaciones por semana y dependiendo de lo que necesite, pues se van a tener muchas aplicaciones. Por poner un ejemplo, una persona que necesite 2000 miligramos de hierro va a necesitar 10 aplicaciones de hierro. Entonces tiene que venirse, yo usualmente a los pacientes les llamo lunes, miércoles y viernes para que se pongan el hierro. ¿Sí? Entonces el paciente viene 2 semanas y media solo para aplicarse los 2 gramos de hierro que necesita vía venosa. Digo, es un poquito feo porque tiene que pincharse 3 veces a la semana, tiene que ponerse el suero 3 veces a la semana. Lo interesante es que va a mejorar, ¿sí? Ahora, todo el tiempo tiene que estar en una unidad hospitalaria porque hay que vigilar que no vaya a hacer esta reacción anafiláctica que puede darnos muchos problemas si nos descuidamos. O sea, no es un medicamento que se pone en cualquier lugar. Tiene que estar vigilado por personal entrenado para esto. Ahora, otro preparado que conseguimos en nuestro mercado es el hierro carboximaltosa. Este hierro carboximaltosa, digamos, es muy bueno. La verdad es que comparado con el otro, produce muchísimos menos efectos adversos. Es una maravilla. Podemos ponerle hasta 1 gramo de hierro por cada aplicación. Es decir, si el paciente necesitaba colocarse 2000 miligramos, como el ejemplo anterior, podemos programar 2 aplicaciones. Se programa 1 aplicación por semana. Entonces, el paciente viene el lunes y luego viene el siguiente lunes y con eso ya completó su esquema, ¿sí? Se pasan 15 a 20 minutos y el paciente va a la casa tranquilamente. No necesita generalmente no da tanto efecto adverso, a eso voy, no necesita mayor cuidado. Obviamente sigue siendo un centro hospitalario, pero ya no tan cuidado como antes y en menos tiempo de lo que se pasa el hierro sucrosa. ¿Cuál es el inconveniente de este hierro? El precio. Es mucho más alto si comparamos con el hierro sucrosa. Mucho más alto el precio, pero pues los beneficios también son bastante importantes. Muy bien. ¿A quién debo yo indicar tratamiento con hierro vía venosa? Cuando existe falla a la terapia con vía oral, es decir, le di terapia con hierro oral, el paciente cumplió, vino a las 4 semanas y no responde. Si no respondes a ese paciente, tenemos que darle hierro vía venosa. El paciente que no tolera el hierro, o sea, le damos hierro y le da mucha náusea, le da mucha constipación, el paciente no puede tomar el hierro, pues tenemos que dar hierro venoso. Pacientes después de gastrectomía, de bypass duodenal, necesitan hierro venoso. Pacientes con Helicobacter pylori, lo más adecuado es darles hierro venoso. A veces es mejor darles tratamiento por Helicobacter pylori después del hierro. A veces sí funciona, ¿sí? Pero necesariamente vía venosa si es que están con infección por Helicobacter pylori. En gastritis atrófica, recuerden que no se absorbe el hierro, es mejor darles por vía venosa. Cuando necesitamos que se recupere rápidamente, como por ejemplo en personas embarazadas, mujeres embarazadas, esto pues en el segundo o tercer trimestre no tenemos tiempo de esperar la respuesta del hierro vía oral, pues usamos el hierro vía venosa, ¿sí? En pacientes que tengan o que necesiten sustitución de las transfusiones por cuestiones religiosas, a ellos generalmente les damos hierro con eritropoyetina para tratar de reemplazar la transfusión. ¿Ok? Entonces, más o menos serían las indicaciones para el hierro
para hierro vía venosa. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doc, una pregunta, ¿por qué el hierro por vía venosa es capaz de producir anafilaxia como un efecto adverso? Generalmente no es por el hierro en sí, sino que el hierro necesita un estabilizador para poder usarlo vía venosa y se produce alergia a esas proteínas que lo estabilizan, al acompañante del hierro, al sustrato. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿por qué en los niños el hierro hace que los dientes se les pongan negros? Sí, eso también ocurre. Bueno, es porque los dientes de leche que tienen ellos, ¿no? Pero no es un problema en general. No es una contraindicación. Doctor, ¿Sí? los niños que han ingerido hierro en la infancia por haber tenido algún tipo de anemia, en el futuro pueden tener problemas a nivel de a nivel bucal o no tienen No, nada que ver no, con no eso. tiene nada que ver. De hecho, se suplementa a los niños chiquitos, ¿no? 4 meses ya se les da. No hay ningún problema. Hay que darles hierro, ¿no? Ok. Vamos a ver un pequeño caso como para ir ilustrando un poco lo que estamos aprendiendo. Se trata de un paciente de sexo masculino de 27 años de edad que está casado, es empleado público de instrucción superior, es ingeniero comercial, procedente en Cuenca, residente en Cuenca y la fecha de ingreso fecha de consulta es el 21 de noviembre del 2018. En relación a la anamnesis, como antecedentes, niega cualquier antecedente de importancia. El motivo de consulta fue dolor abdominal, astenia y malestar general. En la enfermedad actual, el paciente refiere que hace 7 meses aproximadamente presenta dolor urente en epigastrio de leve a moderada intensidad, con EVA de 4/10, acompañado de sensación de pesadez en epigastrio y de llenura, que no cede con la ingesta de alimentos, por lo cual toma omeprazol, con lo que mejoran los síntomas. Desde hace 3 meses presenta cefalea, astenia, caída del cabello, con zonas de pérdida de cabello, acude a médico que realiza estudios de laboratorio y encuentra anemia, iniciando tratamiento con hierro desde hace 2 meses, sin obtener mejoría. Es referido para evaluación. En el REAS, pues ninguno de importancia. ¿Alguna pregunta de la anamnesis antes de seguir con esto? ¿Ninguna? Ok, sigamos. El examen físico, tensión arterial 170, pulso de 102 latidos, respiraciones 26, temperatura 37.3 grados, saturación de 90, mucosas están pálidas, la lengua despapilada, la piel es pálida, la cabeza con zonas de alopecia, cabello desprendible a la tracción, ojos conjuntivas pálidas, tórax normal, abdomen blando no doloroso, ruidos hidroaéreos normales, y el examen neurológico del paciente es normal. Ok, ¿ninguna pregunta? Doctor, no sé, tal vez en antecedentes fisiológicos, si tenía alguno, o sea, bueno, cómo eran sus deposiciones, o sea, si notaba algo diferente. Bueno, en realidad, si no está aquí, se supone que estaba normal. Sí, no tengo, pues, los datos ya son del 2018, pero si no está aquí, se suponía que debe ser normal todo eso. ¿Ok? Bueno, él vino con 2 biometrías, ¿no? Generalmente los pacientes ya llegan con exámenes y tenemos nosotros aquí 2 biometrías, uno del 17 de septiembre y otro del 27 de noviembre. Ok, vemos la serie blanca, la verdad es que no cambian mucho los números. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están normal o anormal esta serie blanca de las biometrías? ¿Qué dicen? Se mantiene dentro del rango. Está dentro del rango, están normales, ¿no es cierto? Glóbulos Normal. blancos normales. ¿Qué opinan de la hemoglobina? Está disminuido.
Es leve, moderado, severo. Moderado. Moderada, ¿ok? Volumen corpuscular medio. También está disminuido. Entonces es una anemia Microcítica. microcítica. Fíjense los reticulocitos. Normal. Menor a Es 2. menor a Es 2, por menor a tanto, 2. ¿cómo se clasifica? Es una anemia A regenerativa. Regenerativo. microcítica a regenerativa. Ok, y fíjense las plaquetas. ¿Qué opinan? Está cursando por un proceso de trombocitosis. Exacto, hay una trombocitosis en ambos controles, ¿no? Trombocitosis. ¿Esto tiene relación con el cuadro clínico, con esto de acá? ¿Con la serie roja? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que vamos a decir? Normalmente puede acompañarse de trombocitosis, digamos, unos pacientes pueden tener trombocitosis, otros pueden estar normal. En este caso, sí existe trombocitosis asociada a la deficiencia, bueno, a la anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cuáles son los problemas que tiene este paciente? ¿Qué problemas hay aquí que podemos identificar? Tenía astenia, Ujú. piel y mucosas pálidas. Validez. Tenía el dolor por el que llegó a consulta, dolor en epigastrio me parece que decía. Tipo de- Desprendía el cabello. Síntoma de la dispepsia tenía. Exacto. Ya, La yo creo que podemos alopecia. decir dispepsia, correcto, porque era dolor urente, era sensación de pesadez y también tenía llenura, ¿no? ¿Había qué más? También estaba taquipneico y tenía taquicardia. Em, Doctor, no sé, de repente la estaba un alopecia. poco hipotenso. No, estaba normal. Está dentro del valor normal. Ajá. ¿Qué más? Doctor, también se le desprendía el cabello fácilmente. Ujú. Bueno, es parte de la alopecia, ¿no? Cabello desprendido de la tracción. ¿Qué más? Y ya creo, ¿no? ¿Verdad? Esos son todos los problemas, o los más significativos son esos, ¿no? Entonces, con estos problemas yo tengo que trabajar con síndromes. ¿Qué síndromes tenemos aquí? Uno ya lo nombraron y lo pusimos como problema, en realidad es un síndrome. Sí, ¿Cuál? el síndrome dispépsico Ajá, la dispepsia, ¿no? y Es el un síndrome síndrome anémico. porque engloba signos de síndromes. Y el síndrome anémico. Bueno, las características de la anemia que tiene el paciente, ¿en qué nos hace pensar? Es microcítica, hipocrómica, regenerativa, con trombocitosis, ¿qué pensamos? Deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro, ¿no es cierto? Ahora, en la historia clínica es importante recabar datos que nos aporten la causa de la deficiencia. ¿Por qué pudo haber tenido deficiencia de hierro? En este caso, secundario a la dispepsia, puede Ya, estar pasando por gastritis o tal vez úlceras, pero bueno, ya, habría que hacer una endoscopía, ¿no? Para ya. descartar eso. Me parece correcto su apreciación. La dispepsia nosotros la clasificamos en dos grupos, dispepsia funcional y dispepsia orgánica. ¿Cuál es la diferencia? La dispepsia funciona, si no estoy mal, es por alguna alteración presente en alguna alteración con respecto al funcionamiento, mientras que la orgánica es por algún microorganismo. No tanto microorganismo. Sí está bien lo que usted está diciendo, pero es mucho más que solo un microorganismo. La dispepsia funcional significa que no hay lesión. Yo le hago todos los exámenes y todos salen normales, sin bichos, sin nada. Pero en la orgánica sí tenemos lesión, con presencia de lesión. Entonces, aquí en la orgánica, ¿qué puede ser? Alguien ya dijo, Úlcera. gastritis. ¿Qué más puede ser? Helicobacter quiz. H. pylori. ¿Qué más puede ser? Úlcera gástrica. Úlcera gástrica, correcto, pero para no poner úlcera duodenal, úlcera gástrica y úlcera duodenal, podemos poner úlcera péptica, ¿no? Que significa todos, ¿no? Que engloba las tres, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser?
Enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis, ¿no? ¿Qué más puede ser? También puede ser enfermedad celíaca, doctor. No tanto, no produce tanto dispepsia, produce más bien diarrea y otros problemas. Bueno, aquí lo que dicen los libros, que una dispepsia orgánica puede ser provocado por una colelitiasis, que sí estoy de acuerdo, la colelitiasis a veces produce datos de dispepsia, y la pancreatitis, que esto no estoy muy de acuerdo, porque la pancreatitis sí es un cuadro clínico bastante característico. Dolor abdominal intenso, náusea y vómito, ¿no? Que es agudo generalmente. Tal vez a la pancreatitis crónica sí se parezca más la dispepsia funcional, se parezca más a la dispepsia, la pancreatitis crónica, pero los libros dicen esto, ¿no? Entonces, quizá con estos dos yo les diría, estos posiblemente no, ¿sí? El resto sí, o sea, tenemos todo ese espectro de problemas, gastritis, Helicobacter pylori, úlcera péptica y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pregunta, en este paciente, ¿qué exámenes vamos a pedir? O sea, aparte de la biometría, como que exámenes de imagen, ¿Una endoscopía? una ¿Ya? endoscopía. Muy bien. Podría ser una endoscopía, ¿no es cierto? Es nuestro plan de diagnóstico. Incluye una endoscopía. ¿Qué más le pidieron? Un examen de Helicobacter pylori, ¿es eso? Ajá, ok. Test de Helicobacter pylori. ¿Qué más? ¿Qué les parece el perfil de hierro? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, ¿por qué perfil de hierro? Porque puede que no sea ADE, perfil ¿no? de hierro. Porque puede que sea otra cosa. Y nos topamos con otro problema. Entonces ahí ya el susto, ¿no? Que no ha sido deficiencia de hierro y le estábamos dando hierro. Ojo, aquí el paciente no respondió. Una posibilidad es que no sea deficiencia de hierro, ¿sí? Existe la posibilidad. Entonces debemos confirmar que realmente tenga deficiencia de hierro, porque el paciente no respondió. Por eso el médico anterior le pidió un examen para controlar y pues, no funcionó simplemente, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Doctor, en este caso no podemos pedir también un ADE, o eso ¿Cómo? ya es o sea, para saber si no es por deficiencia de hierro y quizás es un problema en sus glóbulos rojos, o Ah, que ya, son los que transportan usted dice hemoglobina. el ancho de distribución eritrocitaria. Sí, Ah, ya. Claro, eso viene usualmente con la biometría. Aquí, digo, hay laboratorios y laboratorios. Hay laboratorios en donde no les hacen todo completo. Y, por ejemplo, en este caso no tenía ese dato, entonces no les puedo poner porque no tenía ese dato. Pero yo supongo que tenía neocitosis. Bueno, obviamente yo le pedí una biometría de control, aunque vamos a ver los exámenes más, los que están viendo ustedes en el plan de diagnóstico. Vamos a revisar eso. Entonces, le pedimos el perfil de hierro. ¿Qué opina? está disminuido el hierro. Ujú. Por tanto, el paciente sí tiene ferropenia, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, endoscopía alta nos muestra fondo y cuerpo normales del antro con mucosa atrófica. Y la biopsia gástrica nos dio atrofia de la mucosa, infiltrado polimorfo nuclear en lámina propia. Se observa el Helicobacter pylori en la biopsia, ¿no? El diagnóstico fue gastritis atrófica, infección por Helicobacter pylori. Pregunta, ¿por qué el paciente no respondió al hierro? Por la gastritis que tiene. Exacto, uno porque tenía una gastritis atrófica, es decir, no se estaba produciendo pepsina ni tampoco estaba produciendo ácido para poder liberar el hierro. Y aparte, usted el Helicobacter pylori, o sea, tenía múltiples factores como para decir que no va a absorber el hierro. Muy bien. Entonces, este caso nos ilustra, ¿no es cierto?, la deficiencia de hierro y que tenemos que buscar la causa. En este caso resultó una gastritis atrófica por Helicobacter pylori. Ahora, este algoritmo que están viendo ustedes aquí en pantalla es un algoritmo que nos da la Sociedad Americana de Gastroenterología. Ellos elaboraron este algoritmo. A mí me gusta mucho y es el que yo utilizo de manera personal porque me parece que está súper bien
elaborado. Entonces, vamos a ver cómo se debe manejar la deficiencia de hierro. Entonces dice aquí, diagnóstico de deficiencia de hierro. Ojo, el diagnóstico de la deficiencia de hierro se hace con el perfil de hierro. No es suficiente la biometría microcítica hipocrómica, eso no es suficiente. Hay que medir el hierro sérico, la capacidad de fijación, el índice de saturación y la ferritina. Entonces ahí sí digo deficiencia de hierro. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar el hierro, esa es la terapia, ¿no es cierto? Darle hierro, pero tengo que dividir a los pacientes en 3 grupos. El primer grupo, que vamos a ver este de acá, dice sangrado uterino pesado, ¿sí? Entonces, en estos pacientes dice, vamos al ginecólogo. El ginecólogo nos tiene que ayudar para ver por qué la paciente está sangrando y ayudar a controlar el sangrado. Si no, así le dé hierro, pues no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante apoyarse de un ginecólogo. Fíjense ahora, el siguiente grupo, este grupo de aquí, que es el grupo grande, quiero que se fijen muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Si el paciente tiene deficiencia de hierro, ya está diagnosticado de anemia por deficiencia de hierro. Si tiene más de 50 años, ¿sí? Si tiene historia familiar de enfermedad gastrointestinal, o si tiene síntomas gastrointestinales, ojo, ¿sí? Que sería el caso de nuestro paciente, ya tenía síntomas gastrointestinales, ¿no? No tenía más de 50 años, tenía como 27, pero sí tenía síntomas gastrointestinales. Ahora fíjense en el de abajo, dice hombre con hemoglobina menos de 13. Les hago una pregunta. Para definir anemia en el varón, ¿cuánto tiene que ser la hemoglobina? Menor a 13. ¿Qué significa entonces? Que todos los hombres entran aquí, todo hombre con anemia entra en este grupo. O sea, para que 10 hombres con anemia ya entró al grupo de acá, ¿ok? Pero la mujer, en cambio, sí tiene chance, porque aquí dice hemoglobina menos de 10. Es decir, ¿cuándo es anemia en la mujer? Cuando es menos de 12. Quiere decir que si la mujer tiene una hemoglobina de 11 para arriba, esa paciente posiblemente no necesita estar en este grupo, sino entra al tercer grupo, que ya vamos a ver qué es lo que se hace con este grupo, ¿ok? Entonces, todos los de este grupo, directamente endoscopía y colonoscopía. Y o colonoscopía. ¿Ok? ¿Sí entendieron? Directamente, o sea, no hay pierde. Deficiencia de hierro, que tenga más de 50, historia familiar de enfermedad gastrointestinal, síntomas gastrointestinales, que sea hombre con anemia y que sea mujer con hemoglobina menos de 10, ese directamente es todo ese grupo a colonoscopía o endoscopía digestiva alta. Ahora, si el paciente no entra en este grupo, es decir, menores de 50 años, que no tengan síntomas gastrointestinales, que no tengan historia familiar de enfermedad gastrointestinal, que sean mujeres con hemoglobina más de 10 y menos de 12, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacer test no invasivo. ¿Qué test no invasivo? Helicobacter pylori en heces, sangre oculta en heces, ¿ok? Helicobacter pylori en heces, sangre oculta en heces. Si el resultado es positivo, estos pacientes van a endoscopía. No se salvan de la endoscopía. Pero si el resultado es negativo, ¿qué hacemos? Le damos hierro por 4 a 8 semanas, de 4 semanas, y checamos la respuesta en 4 semanas, es decir, al mes. Si el paciente mejoró la hemoglobina 2 gramos, mejoró los reticulocitos, le damos el tratamiento de largo hasta completar 6 meses y terminó el problema. ¿Ok? Pero si el paciente no respondió, digamos, no subió, no alcanzó a subir ni siquiera 1 gramo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle hierro vía venosa y se va a endoscopía. ¿Ok? ¿Queda claro? Doctor, ¿Sí? en este caso el paciente que tiene el Helicobacter pylori, ¿también habría que tratar ahí la bacteria o no? Pues sí, hay que darle tratamiento para la bacteria, es correcto. Sí, pero vamos, si vamos a la historia clínica otra vez, me regreso. Si nos vamos a este paciente, cuando el paciente llegó a consultar con el doctor y el doctor le vio que tenía anemia, ¿qué es lo que debía haber hecho? Averigua la causa. ¿Qué tenía que pedir? Los exámenes que ya se ¿Qué olvidaron. examen? El de la biometría hemática. Y Y el Si de tenía déficit algunos de otros exámenes de imágenes. endoscopía. endoscopia. Endoscopía. O sea, él tenía que haber pedido de entrada endoscopía. No había por qué darle tratamiento y vamos a ver qué pasa. No, no.
Tenía que ser, o sea, este tratamiento ya estaba destinado a fracasar desde que empezó. Que no estoy juzgando al colega, sino, a veces lo hacemos por ignorancia, ¿no? Yo también puedo ignorar muchas cosas respecto a enfermedades que no manejo, sí. Pero, o sea, ustedes ya están enterando, si yo tengo un paciente con, ya le diagnostico deficiencia de hierro y entra a este grupo, directamente endoscopía, no hay pierde. Ahí sí sabíamos que tenía Helicobacter pylori, que era una artritis atrófica, y le hubiéramos mandado más bien a hierro IB, el paciente hubiera mejorado y no hubiéramos tenido que esperar unos 2 meses más a que se haga todo esto. ¿Sí está claro? Doc, y o sea, el Helicobacter pylori siempre va a causar anemia, anemia ferropénica. No siempre, pero sí es una causa común de anemia ferropénica. Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Dejamos hasta aquí entonces, ¿sí? Nos vemos el día de mañana para concluir con este tema. Que estén bien, muchachos. Hasta luego, Hasta gracias. mañana, Hasta luego, doctor. Doc. Hasta luego.